Saludos a todos muy amados. Este es Milton Alonso Granados, transmitiendo desde Carolina del Norte, Estados Unidos, para el Evangelio Eterno del Principio y Fin de los Siglos y la Escuela Universitaria Internacional 767. Yo quisiera hoy hablar bajo el tema ¿qué es la conciencia? Entender qué es la conciencia es la clave para poder comprender la Biblia. ¿Sí? Muchos de nosotros fuimos enseñados en que la conciencia es Dios mismo, de tal manera que aquella voz interna es Dios que nos habla y que nos dirige. Bueno, pero como hay multitud de religiones, pensamientos y diferentes enseñanzas y doctrinas, muchas veces se nos lleva a pensar que nosotros no tenemos conciencia y que lo que hagamos no tiene ninguna importancia. O por otro lado, se nos hace pensar que nosotros tenemos que arrastrar con todos nuestros errores, con todas nuestras faltas que hemos cometido en el pasado, y entonces la persona camina con una carga sobre sus espaldas y no es libre. Ahora, ningún extremo es bueno, por eso es que es muy importante que hablemos sobre qué es la conciencia. Y para comenzar, diré que la conciencia es el conocimiento que el ser humano tiene sobre su propia existencia. O sea, que para que yo diga no tengo conciencia, querría decir yo no existo, o la verdad no sé ni siquiera qué pasa alrededor mío. ¿Por qué? Porque la conciencia es el conocimiento que el ser humano tiene sobre su propia existencia, la de su entorno, o sea, la de su alrededor y la de sus acciones. Ser consciente es muy importante. Cuando nosotros somos conscientes, entonces nos damos cuenta de qué es lo que está sucediendo. Muchas veces las personas actúan de un modo o de otro y ellos dicen es que yo no me di cuenta, es que yo no supe, es que yo no me di cuenta a qué hora pasó esto, me descuidé cuando iba manejando o me descuidé en algún momento y no se dieron cuenta. Sí, el ser humano puede perder la conciencia. Eso es lo que enseña también el apóstol Pablo. Por eso es que es muy importante este tema, entender qué es la conciencia. ¿Y qué dije yo antes? Que dependiendo de cuál sea nuestro entendimiento de la conciencia, ese va a ser el entendimiento de la palabra y ese va a ser el resultado que tenga yo en mi vida con respecto a mi futuro. La conciencia, como conciencia se define el conocimiento que un individuo tiene de sus pensamientos, de sus sentimientos y de sus actos. Por eso es que es importante entender que la conciencia es el conocimiento que yo tengo sobre lo que yo pienso, sobre lo que yo siento y sobre cómo yo actúo. Como tal, la palabra proviene del latín conscientia y esta a su vez del griego syneidesis. Entonces, es importante cuando hablamos de conciencia entender las raíces y cómo la palabra vino, cómo nosotros hoy hablamos de conciencia. ¿Por qué? Porque en algún momento comenzó esta palabra a resonar, la palabra conciencia. La palabra conciencia, más bien la palabra griega syneidesis, está compuesta por el prefijo sin, que significa con. Sí, como cuando usted va y va a comprar un helado o algo y dice yo quiero que me lo den con. Bueno, la palabra comienza con, le agregamos con. De ahí viene esto de syneidesis. Se divide en dos, sin, que significa con, y eidesis, que se traduce como conocimiento. Entonces, conciencia es con conocimiento. Es muy importante, por eso, entender el significado de esta palabra, es decir, con conocimiento. En este sentido, la conciencia está asociada a la actividad mental, que implica un dominio o control por parte del propio individuo sobre sus sentidos. Por eso es que existen muchas personas, inclusive algunos que han matado, dicen, no, es que yo no supe, yo no me di cuenta en qué momento. Yo pensé que estaba soñando y luego me desperté y me di cuenta de lo que había hecho. O por ahí otros dicen, no, es que el diablo me dijo y es que el diablo me obligó y es que el diablo, ¿verdad? Conciencia es con conocimiento. Es tener control mental de lo que está sucediendo, tener dominio sobre mis sentidos.
Pero tengo que comenzar con entender que sí tengo sentidos, que sí tengo emociones, que sí las acciones producen resultados. Por eso es que lo primero que yo debo entender es que existe una conciencia. Algunos dicen que conciencia viene de la religión católica o que viene de la religión tal o que viene de los judíos, y no. La palabra conciencia ni siquiera se originó con los judíos. No tener conciencia es igual que no tener conocimiento o no tener entendimiento de nuestra existencia o lo que sucede a nuestro alrededor. Es muy importante entonces saber que la conciencia es aquella que nos da el entendimiento de lo que sucede dentro de nosotros y fuera de nosotros y alrededor nuestro, con nuestra familia, con nuestras acciones, con todas las cosas que nos rodean. La conciencia es el centro, es la luz, es como el faro que nos puede guiar hacia un lado o hacia el otro. Hebreos capítulo 12, verso 3 dice: para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Precisamente ahí estábamos hablando de estas personas que desmayan espiritualmente. Llega el momento donde dicen: es que yo no me di cuenta a qué hora dije, o yo no me di cuenta a qué hora hice, o muchas veces dicen cosas y dicen: no, pero es que yo no dije eso. Entonces, ¿qué está pasando con esta persona? Que no tiene conciencia, que no tiene un conocimiento de lo que sucede dentro de ella, fuera de ella y alrededor con las personas que le rodean. Por eso es que es muy, pero muy importante comenzar con el significado de la palabra conciencia. Hebreos 12:3, que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. No podemos caminar ahí como esa, ¿verdad? Esa serie de televisión de los muertos que andan ahí caminando y que no saben lo que hacen. No, en Cristo sí sabemos lo que sucede a nuestro alrededor, porque Dios nos ha dado la sabiduría y el entendimiento, y la conciencia ha sido alumbrada para que entendamos que todas las cosas que hacemos tienen una causa, tienen un efecto, tienen un resultado. Es por esto que quien desmaya ha caído en un estado de inconsciencia y podría perder la sensibilidad de percibir o reconocer la voz de Dios a través de su conciencia. Primera de Timoteo capítulo 1 verso 19 nos dice: manteniendo la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. ¿Sí? Aún en los tiempos del apóstol Pablo, ya algunos se habían hundido, habían naufragado, se habían hundido en aguas profundas. ¿Por qué? Porque ellos desecharon, dice, manteniendo la buena conciencia, desechando la cual naufragaron. O sea, algunos desecharon la buena conciencia y entonces comenzaron a actuar como les daba la gana. Y dicen: no, de por sí que, de por sí ya ni hay pecado, ya ni hay diablo, de por sí ya ni hay nada, de por sí, ¿verdad? No, que ya yo no estoy en esa religión de condenación y de juicio. Entonces hay que tener cuidado, porque si me roban la conciencia, si me roban el alma, si me roban la sabiduría y luego yo digo que tengo sabiduría pero ya no la tengo porque me quitaron la conciencia y estoy naufragando, entonces es muy importante, manteniendo la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. ¿Sí? Porque por la fe fue creado el universo. La fe de Dios es la fe creativa, es la fe que nos va a acompañar, es la fe que activa y sostiene todas las cosas, hoy y por siempre. Según el diccionario de teología, la palabra conciencia no aparece en el Antiguo Testamento. Sin embargo, la idea es bien conocida y se expresa a través del término corazón. Este aparece en el mismo comienzo de la historia humana, con el sentimiento de culpa de Adán y Eva después de la caída. En 2 de Samuel, capítulo 24, verso 10, leemos que David le pesó el pecado en su corazón, dando a entender con esto conciencia. Tanto los babilonios como los hebreos identificaban la conciencia con el corazón. En cuanto a los judíos,
A ellos solamente les preocupaba el juicio final. Para ellos no era importante la conciencia o lo que el hombre pensara sobre sí mismo en términos de salvación. Por eso es que dijimos, esto de la conciencia no se originó ni siquiera en el judaísmo. Tampoco se originó en el catolicismo o en ninguna de estas religiones. De tal manera que a su modo de ver, el modo de ver de los judíos, solo Dios podía emitir juicio sobre el hombre y no el hombre sobre sí mismo. Por eso ellos no le dan importancia a la conciencia y hacían como quisieran, porque al final ellos dicen al final del final, el que va a decidir es Dios. Así es que ni yo me pongo a pensar si hago bien o mal, ahí voy para adelante nada más, a cómo salga la cosa, porque al final veremos el resultado. Precisamente por esto es que este concepto de conciencia es abrazado y tomado en el testamento consumado y por el apóstol Pablo. ¿Para qué? Para que el hombre entienda que la conciencia es Dios, la conciencia es guianza, la conciencia es luz, la conciencia es buenas acciones, la conciencia es buenos resultados, la conciencia es prosperidad, la conciencia es bendición. Según indica el Nuevo Diccionario de la Biblia, el concepto de conciencia como voz interna es una facultad que permite al ser humano tener cierto discernimiento entre lo bueno y lo malo. De manera que este concepto no proviene de los hebreos, para quienes lo importante era que el hombre rindiera cuentas a Dios y no a sí mismo. La idea de conciencia surgió más bien entre los griegos, quizá entre los estoicos. El estoicismo es una escuela filosófica fundada por Zenón de Sitio en el año 301 a.C. Su doctrina filosófica estaba basada en el dominio y control de los hechos, aquellas cosas y pasiones que perturbaban la vida. Pero ya en el libro apócrifo de la sabiduría, capítulo 17, verso 10, la encontramos introducida en el mundo judío. ¿Qué encontramos introducida en el mundo judío? El término conciencia. Leemos entonces en Sabiduría, capítulo 17, verso 10. La maldad a sí misma se condena, acosada por la conciencia, imagina siempre lo peor. Entonces, ya a partir de ahí se nos comienza a hablar de que la maldad acusa y que la conciencia se imagina lo peor. ¿Por qué? Porque la conciencia sabe o le indica al individuo que ha hecho mal. Entonces, ¿qué hace el individuo con esto? ¿Corrige o sigue su camino en mal? Por esto es importante la conciencia. La sabiduría o sabiduría de Salomón fue escrito en griego. Estamos hablando de este libro de la sabiduría, del libro apócrifo. Es de fecha exacta desconocida, probablemente entre los años 130 y 30 antes de Cristo, por un judío de Alejandría que hablaba del rey Salomón. Ya en los tiempos del Nuevo Testamento, el concepto de conciencia se había afirmado en Israel. Se hace uso de él en el caso de la mujer adúltera, cuando todos se fueron acusados por su conciencia. Juan, capítulo 8, verso 9. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 16. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Aquellos que hablan de nuestra mala conducta, dice Pedro, sean avergonzados. Y por esto es que hay que tener una buena conciencia. La buena sineidesis o conciencia es comparada por Pedro con la buena anástrofe, que significa conducta, proceder, comportamiento o manera de vivir. Es por esto entonces que el apóstol Pedro dice que teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena anástrofe en Cristo. O sea, vuestro buen proceder en Cristo, vuestra buena conducta en Cristo. El creyente debería de caminar con buena conciencia,
o con el conocimiento que nos da la luz y el equilibrio para lograr siempre lo mejor en nuestras vidas. La conciencia es una guía, la conciencia es luz, la conciencia es sabiduría, la conciencia es Dios. Negarme a la conciencia no me lleva a ningún lado. Negarme a la realidad de mi interior, de lo que sucede fuera y lo que sucede en mi entorno con las personas que me rodean, no me lleva a ningún lado. Aceptar la conciencia y aceptar la vida con sabiduría, con inteligencia, es lo que el creyente debe de hacer. De tal manera que no hay necesidad de preocuparse por lo que no se sabe, siempre y cuando se siga por completo aquello que sí se sabe. Bendecidos. Este es Milton Alonso Granados, transmitiendo para el Evangelio Eterno de principio y fin de los siglos y la Escuela Universitaria Internacional, Evangelio Eterno 767.